Y entonces nos ponemos en sus manos. Como les decía, nuestros pastores, nuestros apóstoles están allá en San Vicente. Y donde quiera que estén, si después van a ver el saludo, les amamos. Si de repente me ven que me pauso, no crean que se me va el avión, es que empiezo a sentir algo y no quiero ser desobediente a lo que el Señor está hablando. Te voy a pedir que me ayudes a orar para que sea el Señor hablando y no sea yo. Que sea Él tomando el control de este lugar, de mi vida, y lo que se hable el día de hoy provenga de Él y no de mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, bendito Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tomes mi vida, Señor. No permita, Señor, que salga de mí palabra de hombre, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a través de mí, precioso Rey. Yo te pido, Señor, que quites todo aquello que estorba, Señor. Cualquier pizquita que haya, alguna pelucita, Señor, de orgullo, de vanidad, de altivez, Señor. Quítala, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que pueda fluir tu bendición, Señor, para que seas tú en este lugar, precioso Rey. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos, Señor, a escucharte a ti, que lo que se ha plantado el día de hoy, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y que dé fruto y fruto en abundancia en su tiempo, Señor, en tu tiempo, bendito Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Ok. Durante la semana estuve platicando con Dios y Dios me mostraba en el Salmo 24, y si me quieres acompañar al Salmo 24. Salmo 24. Si ya lo tienes, me dices amén. Ok. Es de esas veces que el Señor te habla, estás tú en tu rollo y de repente viene el Señor y te empieza a hablar y aunque estés haciendo cosas según tú importantes, empezó a hablar el Señor en el Salmo 24, versículo 3, y dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Yo le decía a Dios, pues sí, eso ya lo sé, Señor, pero ¿a qué me quieres llevar con esta situación? Entonces, platicando con mi esposa, le decía, ¿qué crees que el Señor me dijo esto? Y no sé. Y me decía mi esposa, es que el Señor me está hablando a mí también acerca de esta situación, que tenemos que limpiarnos, que tenemos que quitar todo aquello que no sirva, aquello que estorba en nuestras vidas, para poder ser bendición. Hace 8 días tuvimos una junta de líderes como iglesia, y ese mismo día en la mañana el Señor me mostraba un sueño. Los que vivimos el sismo, bueno, el terremoto, porque no fue un sismo, fue un terremoto, pudimos sentir la sacudida. He platicado con muchos hermanos y dicen unos, pues yo no sentí mucho, ¿no? La nueva generación de jóvenes dicen, pues en mi vida había sentido un temblor, ¿no? Y la verdad sí se sintió medio feo, unos les tocó en la escuela, otros en el trabajo, etcétera, etcétera. Y es como esa sacudida que sentimos así en el terremoto, a veces nosotros mismos tenemos sacudidas. Y entonces, ¿por qué son esas sacudidas? Porque el Señor quiere quitar lo que está encima para mostrarnos lo que está dentro y decirnos que nuestras bases están fracturadas. Y entonces podemos ver que en los edificios que se cayeron o en edificios que sufrieron daños, tuvieron que sacar escombros y parecía aquello como de película de terror. Y entonces es levantar los escombros, sacar, hacer una evaluación, si el edificio funciona, si tiene que ser derribado o va a funcionar, ¿no? Pero hay cosas ocultas y te das cuenta que a lo mejor el albañil que hizo esa obra te mintió y no le puso la suficiente grava y arena o el suficiente cemento, y por eso estuvo débil la columna y fue lo primero que se fracturó. Y entonces eso no te hubieras podido dar cuenta hasta que vino la sacudida y se cayó
parte de la estructura para poderte dar cuenta de lo que hay adentro. Gracias, amor. Así pasa con nosotros. A veces el Señor viene y nos sacude para quitar todo eso que no sirve en nosotros y podernos mostrar y decirnos: aquí te hace falta esto, está fracturado. Te hace falta más fe, te hace falta más mansedumbre. Y empiezas: chin, me va a salir más caro, ¿no?, que volver a construir la casa. Y entonces, en ese sueño yo podía ver que había un tapón ahí. Empezaba a correr agua, pero había un tapón que no dejaba fluir esa agua. Yo veía muchos hermanos de aquí de la iglesia ayudando a limpiar los escombros, a quitar todo lo que no servía, a sacarlo, pero había cosas echadas a perder ahí adentro. Y entonces podía ver que lo quitábamos y empezaba a fluir el agua. Tú no puedes detener el agua. Busca por dónde salir, por dónde irse. Y así quiere hacer el Espíritu Santo el día de hoy con nosotros. Y yo te voy a pedir que estés dispuesto a quitar eso. Aunque tú digas: ay, es que ahí van todos mis ahorros, invertí mucho tiempo y mucho dinero ahí. Dice el Señor: quítalo, porque quiero hacer algo nuevo y algo mejor. Y a veces nos duele y decimos: ay, es que ese era de mi abuelito y me lo dejó mi bisabuelo, y cómo lo voy a tirar a la basura. Ya no sirve, y no acumulemos cosas que no sirven. A veces acumulamos rencor, ira, enojo, envidia, celos, contiendas, disensiones, y ahí los tenemos guardados. Y a veces el Señor no nos puede bendecir porque está taponeado con eso. Y a veces decimos: pero ¿por qué me va así? Pues porque ahí está taponeado. Y entonces no esperemos a que el Señor venga y nos sacuda de esa manera para quitar lo que nos sirva. Y entonces nos vamos a la Escritura y vamos a entrar en materia en Mateo 5. Muchos ya saben a dónde vamos, a las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Ok, dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la Escritura que el Señor Jesús estaba en la multitud, pero él, viendo la multitud, se apartó de ellos. Y entonces después llegaron sus discípulos con él. Y entonces a sus discípulos fue a los que les dijo estas palabras: bienaventurados los pobres de espíritu. Estas bienaventuranzas es como la constitución del reino de los cielos, ¿no? Porque el Señor Jesús ahí te está hablando y te está diciendo la manera en que tienes que hacer las cosas para que te vaya bien. Y te da ciertas instrucciones y te empieza a decir de qué manera tenemos que vivir para obtener el reino de los cielos. Yo no sé cuántos discípulos eran. Dice la Escritura que tenía muchos discípulos, ¿no? A lo mejor 120, 70, habla la Escritura de más o menos que se reunían con él y lo seguían. Yo no sé cuántos discípulos había en ese momento con él, allá arriba. Pero el Señor empezó a enseñarles a ellos, a los discípulos, a los que le seguían. ¿Qué quiere decir discípulo? El que camina detrás de, o el que es un seguidor. Y entonces voltea con el que está al lado y fíjate si tiene cara de discípulo de Jesús. O dile: oye, ¿sí tienes cara de discípulo de Jesús? Porque veo que lo sigues, porque veo que caminas detrás de él. Ese es el propósito, y ahorita vamos a ir viendo de qué se trata esta situación. Cuando
Cuando yo decía, ¿cómo vamos a subir al monte aquellos que son limpios de manos y puros de corazón? Y yo decía, pero ¿cómo vamos a tener un corazón puro? Y entonces el Señor nos lleva a esta parte de que quitar todo eso que no funciona, de aquello que no sirve. Y entonces, si me acompañas a Lucas 6:20, Lucas 6:20, ¿ya lo tienes? Yo todavía no. Les damos tiempo a los demás hermanos. Ok, Lucas 6, versículo 20. Y dice así: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí se los está diciendo otra vez. Vamos a enfocarnos en la palabra pobres. Si tú eres de los que escriben o subrayan tu Biblia, pues ahí subráyale y vamos a darte la definición de lo que es pobre. Pobre quiere decir padjos o tollos, que quiere decir mendigar o mendigos. En nuestra cultura, como que el mendigar o el ser mendigo es sinónimo de pobreza, ¿no? Ay, mira, ahí anda un mendigo, es un pobrecito, ¿no? No tiene nada, no tiene dinero. Ese es el concepto que tenemos aquí. Pero el concepto que nos maneja la Biblia no es el mismo. Porque de lo que está hablando el Señor Jesús en este pasaje es otro tipo de mendigo. Y ahorita lo vamos a ver. De mendigo, perdón. Perdón, es mi ayuda idónea. Y hablábamos precisamente de esa noche porque le decía a Dios, gracias por la ayuda que me has dado. Porque tú no te equivocas. Porque aunque a veces tengamos diferencias y estemos ahí peleando y diciendo y todo, pero el Señor no se equivoca y puso a la mujer que me tocaba. Y entonces tú sí tienes a la mujer, a tu mujer a tu lado y de repente dices, ay, es la mujer que te tocaba, hermano. Así es que acostúmbrate y empieza a bendecirla. Ok. Cuando la Biblia habla acerca de esta pobreza, habla de aquellos que se vestían de cilicio, los que estaban pasando por una situación delicada, ¿no? Y vemos que dice, es que se vistió de cilicio. ¿Qué es vestirse de cilicio? Es echarse ceniza, ponerse sus ropas ahí feas, rasgarse las vestiduras y entonces demostrar esa pobreza, pero esa pobreza de espíritu. No esa pobreza económica, sino la pobreza de espíritu, de decir, me siento mal, hay algo en mí que no está correcto. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué dice la Biblia que hacían esto esas personas? Para parecerse como indigentes. Para eso lo hacían. Para verse ante a los demás como un indigente, como alguien que era pobre. Aquí hay algo que me impactó y dice que no se puede ser humilde si no tienes un estatus a cual renunciar. Por eso el concepto de que está hablando de ser pobre en nuestra cultura es diferente que en el tiempo de la Biblia. Y para la actualidad se tiene que aplicar de la misma manera. Y ahorita vamos a ir a esta situación. Y quiero ponerles un ejemplo para que nos quede claro. Hay alguien en la calle que está pidiendo dinero para completar para una hamburguesa. Ya completó para su hamburguesa y entonces va al carrito de las hamburguesas, allí en Pericentro o aquí en La Palma hay un carrito que vende hamburguesas, ¿no? Completó para su hamburguesa, va a la compra y se sienta en la banqueta a comérsela. Y entonces pasa otra persona de la misma edad,
igual, con las mismas características, pero la diferencia es que esta persona es un empresario que ya va tarde a una junta y entonces ya trae mucha hambre y ve el puestecito, se para, se baja, compra su hamburguesa y se sienta junto al que acaba de completar para su hamburguesa. Aparentemente los dos son iguales, ¿no? Aparentemente no hay ninguna diferencia. El primero que completó para su hamburguesa muestra humildad. O sea, muestra el ser humilde. Pues no, porque es una condición que él vive a diario. Porque todo el tiempo está pidiendo para comer día a día y él vive al día y es un estilo de vida que él tiene, el pedir dinero para comer, y él se sienta donde pues, le agarre el hambre y donde pueda tener para comer, ahí se sienta y ahí come. Pero el otro está mostrando humildad, porque están sentados en el mismo lugar, están haciendo la misma situación. El otro sí muestra humildad, ¿por qué? Porque está renunciando a un estatus que él tenía para sentarse y decir, pues aquí vengo y me siento. Pero no quiere llamar la atención, él no quiere decir, ay, yo soy humilde porque me vengo a sentar aquí en la banqueta a comerme una hamburguesa, no. Va más allá esa humildad, es renunciar a lo que tenemos para hacernos menos y decir, este tiene que ser mi estilo de vida. Les comento que cuando estábamos en el mundo que no conocíamos del Señor, nos hicimos amigos de una persona y hubo un compadrazgo, ¿no? Esta persona, cuando nosotros la conocimos, él es ingeniero, ahora él es presidente del Club Rotario de Chapultepec, y cuando él nos invitaba a su casa, yo las primeras veces me sentía incómodo, porque nos decía, pásenle, siéntense, no sé qué, y decía, vamos a hacer una carne asada. Entonces pues estamos acostumbrados a que bueno, cooperamos y hacemos la carne asada y nos repartimos a partes iguales o un porcentaje, ¿no? Cuando llegábamos nos encontrábamos con la sorpresa que él ya tenía el asador, la carne, queso, salchichas, jamón, hamburguesas, refrescos, agua, todo. Y él ya estaba el carbón ahí prendido y él ya con su mandil, pásenle, siéntense, siéntate tú aquí, acá, te ofrezco refresco, te ofrezco agua. Para nosotros era extraño. Y entonces él empezaba a calentar, a ver, ¿qué te sirvo? Mira esta carnita, este corte está muy padre, mira, ten prueba lo que no sé qué. No, espérame, yo te ayudo. No, siéntate. Tú eres mi invitado. Cuando tú me invites a tu casa voy a dejar que tú me atiendas. Le aprendí porque dije, wow. Siendo un ingeniero, ya siendo una persona de un estatus, él renunciaba a eso para servir, para atendernos, se despojaba para poder decir, quiero hacerte sentir bien. Y me ha tocado que a lo mejor he conocido gente que a lo mejor no tiene un renombre, no tiene nada y te hace sentir peor. Simplemente a lo mejor cuando te ve, ¿no? No sé si te ha tocado, a veces vas y tocas la puerta de alguien, de algún vecino y ¿qué quiere? ¿A qué viene? ¿Y por qué tocó tan fuerte? ¿No ve que hay un timbre ahí y usted está tocando bien fuerte? No, es que vengo a buscar a la señora del 3. Ah, pues tocó en el 1. No se da cuenta, a ver si se fija, pues vuélvale a tocar porque yo no lo voy a ir a decir. Dices, ¿en qué le afecta? ¿Por qué? Y estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Y de eso es lo que está hablando el Señor Jesús, de esos pobres de espíritu. Filipenses 2:6. Aquí esta escritura nos está hablando lo que se dice del Señor Jesús. ¿Ya lo tienen? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Qué impresionante. Muchas veces hemos leído este pasaje y decimos, pues qué chido, ¿no? Él renunció a eso, él quiso ser hombre y pues sí sé que pagó por mí, que yo soy salvo por eso y soy libre. Pero cuando te empiezas a meter más de lleno a la palabra y entender esta parte, la profundidad que tiene este mensaje, de decir, Él se despojó de ser Dios para hacerse hombre. ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús de hacer eso si Él era Dios? Enseñarnos eso, el ser humildes. ¿Y cuántas veces nos cuesta a nosotros renunciar a lo que tenemos para el bien de los demás? ¿Yo por qué? Si no es ni de mi familia, ni lo conozco, ¿para qué? Dice la Escritura que el Señor Jesús nació en Belén. Y a lo mejor si te vas a la historia y a los registros, puede ser que ese mismo día, con diferencia de algunos minutos, algunas horas, nació otro bebé también allí en Belén. Y puede ser que nació otro bebé también allí en Belén. ¿Eso los hace humildes? No. Al Señor Jesús sí lo hace humilde, porque Él renunció a lo que Él tenía para nacer ese día allí en Belén. Esa es la diferencia que hay. Marcos 10:46. ¿Ya lo tiene? Ok, Marcos 10:46. Dice así: entonces, viniendo a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Repite conmigo, mendigando. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que callase, pero él clamaba mucho más, gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice ahí que era que estaba mendigando. Y ahorita vamos a ver a qué se está refiriendo y quién era Bartimeo. Porque la Biblia, cuando te habla de un nombre propio, te está hablando de que es alguien importante en la Biblia. Y vamos a verlo. Vámonos al versículo 49, ahí donde estamos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa. ¿Por qué tuvo que el escritor poner énfasis en esta parte de la capa? Porque algo representa en la escritura. Esa capa representa algo. Vamos al nombre de Bartimeo. Bar quiere decir hijo de, y Timeo, pues Timeo, él es hijo de Timeo. Eso es lo que significa Bartimeo, hijo de Timeo. Entonces nos está dando el nombre y el apellido, que él era hijo de Timeo. Entonces les decía que cuando la Biblia habla de un nombre propio, es que es alguien importante dentro de la Biblia, alguien de renombre, alguien que tuvo cuidado el Señor de poner su nombre ahí. No es casualidad. Y vámonos a ver por qué. Dice la escritura que el Señor también sanó a un ciego en Betsadia, poniéndole lodo en los ojos. Pero ¿saben cómo se llama ese ciego? La escritura no dice el nombre. Y hay otro ciego
en Juan, que dice que era un ciego de nacimiento. Y ahí hay varios versículos que habla acerca de este ciego, pero tampoco dice el nombre. De este ciego sí dice el nombre. ¿Por qué dice el nombre de este ciego? Porque era alguien especial, alguien de renombre. Y Timeo en griego quiere decir timaos, que quiere decir apreciado, honrado o estimado. Por eso siéntete bendecido cuando el Señor te llame por tu nombre. Muchos han escuchado una voz que les llama por su nombre y dicen: ay, no manches, sentí re feo, quién sabe quién me habló. Ay, creo que cené de más. O de seguro vino mi abuelita a visitarme, sí, porque ella me llamaba así. No, a lo mejor era mi tío Juan, y es que se fue sin despedirse de mí, no manches, a lo mejor él vino a visitarme. Digo, y ahorita está de moda por lo que vamos, las fiestas de muertos y ese rollo, y como que empezamos a entrar en ese rollo, pero no es cierto. El Señor te llama por tu nombre. Y tiene un significado especial tu nombre. Vemos en la Biblia que a muchos les cambió el nombre, ¿no? Bueno, a él le plació cambiarle el nombre. Vemos que a Abraham le puso Abraham. A su esposa le cambió el nombre. Yo no sé si Dios te vaya a cambiar el nombre, pero pues yo con el que estoy me siento bien. Digo, ya si me llamara de otro nombre, bueno, pues yo también sentiría que si mis papás me lo pusieron fue por algo, ¿no? A menos de que me hubieran puesto Kawasaki o Yamaha o no sé, a lo mejor andaría yo tocando y bailando por la calle, ¿no? Pero bueno, ¿qué representa la capa? Dicen los teólogos y los estudiosos de las escrituras que la capa representa un estatus. No cualquiera podía traer una capa en ese tiempo. Era alguien que tenía dinero, que tenía recursos para comprarlo. Pero ¿por qué era ciego este cuate entonces? Y dice la palabra que estaba mendigando. Dicen los estudiosos que en esa época, cuando alguien era ciego, lo tomaban como una reprensión de parte de Dios. Y entonces por eso salían a mendigar para mover a misericordia a Dios. No era que fueran pobres, no era que no tuvieran dinero. Y dice que él estaba en el camino esperando que alguien de parte de Dios pasara, un profeta o un siervo de Dios pasara por ese lugar para que él pidiera ayuda y recobrara la vista. Por eso les digo, esta parte de la capa, por eso está mencionado ahí. Y ahí en el versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él arrojó, él se despojó de lo que tenía para seguir a Jesús, para ir a buscar a Jesús. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos cuesta trabajo renunciar a lo que tenemos para seguir a Jesús? Y yo soy el primero. Cuando yo llegué a este lugar y me dijeron: tienes que empezar a estudiar, yo dije: ay, sí, pero luego. Mi esposa, mis hermanos, mis cuñados se metieron luego al discipulado. Y me decían: vamos, está muy padre. Ay, no, yo no. Yo después, y denle gracias a Dios que voy allá a ese lugar, pero a mí ni me crean que me voy a poner a estudiar. Mi bocota, como siempre. Llego a este lugar y bueno, me voy a meter al discipulado nada más para que no digan, pero no crean que me gusta ni que voy con muchas ganas, porque me cae regordo y el pastor habla bien feo, ¿no? Y de repente grita y hace su show y vine y empecé el discipulado. Me acuerdo que en ese tiempo estaba que podías tomar primero formación y después tomar las otras dos. Yo dije: no, ya me voy a esperar. Y ni crean que me voy a servir a formación, porque yo no quiero servir en su iglesita, Se los digo sinceramente, a mí ni me digan. Y otra vez mi bocota. Cuando llego a formación ministerial, el Señor trató conmigo. Porque yo ya me sentía bien cómodo
diciendo, ay, estoy enseñando, estoy en enseñanza, estoy con los chavitos allá abajo. No había kinder, estábamos acá arriba. Yo estoy en la enseñanza con los niños, bien cómodo, bien feliz. Y de repente me dice la pastora, ¿te vas a evangelismo? Y yo, no, ¿por qué? Si a mí ni me gusta, me caen regordos los de evangelismo, ¿no? Sí, te vas a evangelismo. Pataleé, hice mi berrinche y total que acabé en evangelismo. Pero yo no sabía lo que el Señor tenía preparado para mí en ese lugar. Trató conmigo, aprendí y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Luciano. Mi hermanito, ya se lo dije personalmente y gloria a Dios por su vida, porque es una pieza importante en el crecimiento que he tenido para la obra del Señor. Pero dejé que el Señor me moldeara, dejé y renuncié a mi orgullo por meterme ahí y decir, está bien, Señor, aguanto vara. Y de verdad que me costó ahí, pero gloria a Dios porque sé que era el propósito de Él. Y entonces, en mi trabajo yo decía, no, yo no puedo dejar mi trabajo, ni crean que voy a ir a servir los martes, ni los viernes, y los sábados menos, porque es el día que tengo que pasar con mi familia. Y el domingo, bueno, voy nada más porque vamos todos, ¿no? Pero la neta tampoco no me late. Otra vez mi bocota. Y heme aquí, hermano. Heme aquí para la gloria del Señor. Gloria a ti, precioso Rey. Gloria a ti, mi Dios. En ese tiempo les voy a comentar que me empezaron a dejar salir temprano los martes. Y dije, bueno, voy los martes a la iglesia y empezamos, pues qué, vamos a echarle la mano a los de servicios, a lavar los pisos, los baños. Pues órale. Y empezamos a hacerlo. Y después me empezaron a dejar salir temprano los viernes. Y yo dije, uy, Señor, ¿y ahora qué onda? Y entonces de repente, el pastor Isaac y la pastora Erika, que les mando un saludo allá hasta San Luis, dicen, ellos eran líderes de jóvenes y dicen, oiga, necesitamos a alguien que nos apoye porque ya, la verdad, no estamos pudiendo. Y mi esposa ya en automático levantamos la mano nosotros. Órale, qué chido, sí, ya se adhieren al grupo, no sé qué, no sé cuánto. Y a las pocas semanas, ¿saben qué? Pues ahí se quedan con el ministerio porque Dios nos movió a San Luis Potosí. Entonces, espérate, pues nosotros no sabemos nada. Aparte los chavos también salvajes, no te pases, o sea, ¿qué onda? Mi bocota, como siempre. Pero renuncié a eso. El Señor ahorita está en un periodo tratando conmigo otra vez, en la situación del trabajo, porque ahora, en vez de dejarme salir temprano, me están dejando salir más tarde. Yo creo que entonces me están cobrando las horas que me dejaron salir temprano en aquel tiempo, ¿no? Pero le digo a Dios, no importa, Señor, porque el tiempo que vengo a servirte lo hago de corazón, Señor. Lo hago con amor porque te amo a ti, porque algún día estaba yo allá afuera haciendo una chatarra, algún fierro viejo que no tenía forma y que todo el mundo pasaba y pisoteaba y aventaba y pasaba los coches encima de él, y era una chatarra, y el Señor vino y me levantó y empezó a pulirme y empezó a moldearme y empezó a fundirme y me metía al fuego y me metía a dar unos golpes y me sigue metiendo al fuego y me sigue metiendo mis golpes, pero ahora he entendido que quiere que yo le sea útil a Él, y por eso me dejo, aunque me duela, pero le digo, Señor, si no, seguiré haciendo una chatarra allá afuera. En tus manos sé que soy algo, y por eso estoy aquí. ¿Qué tienes para renunciar? ¿Quieres ser humilde? Dile al Señor, primero dame un estatus, Señor, para ser humilde, algo a que renunciar. Les decía entonces que la capa era algo de estatus, y él renunció, Bartimeo renunció a eso para decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Te voy a dar un tip. Cuando tú quieras ir a la presencia del Rey, despójate de tu capa para moverlo a misericordia.
algo va a pasar. Por lo menos que el Señor voltee a verte y que te pregunte, ¿qué quieres? ¿Por qué le preguntó el Señor Jesús qué quería? Yo me imagino que Bartimeo estaba ahí formado en la fila de todos los ciegos. A lo mejor con su letrero de pues, soy ciego, ¿no? Sus lentes a lo mejor oscuros, a lo mejor un lazarillo ahí. Y el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres? Como si no fuera obvio lo que él quisiera. Pero a lo que quiero llevarte es que Bartimeo sabía lo que quería. 3 cosas sabía Bartimeo. Primera, ¿qué pedir? Segundo, ¿a quién pedírselo? Y tercero, ¿cómo se pedía? Con humildad, renunciando a lo que él tenía. Te estoy dando un tip, si quieres anotarlo, anótalo. A veces no pedimos correctamente. Él sí sabía esos 3 pasos. ¿Qué pedir? ¿A quién pedir? ¿Y cómo pedir? Un día fui a un lugar y me acuerdo que estaba una señora ahí limpiando, haciendo el aseo. Y alguien dijo, ay, mira la señora, no inventes, cómo se esfuerza por hacer la limpieza. Y, ay, mira, no inventes, tanto que hay por hacer. Y ella solita ahí haciendo. Y le digo, ¿y quién es? Es la señora de la limpieza. Pues es su chamba, ¿no? Ah, pues sí, no, pues entonces. ¿Ella está haciendo algo en humildad? No, porque es su trabajo. Pero un día me toca ver a alguien que es una empresaria, que tiene empresas, que tiene negocios y que viene a hacer el aseo. Trae escobas, trapeadores, trae pino, trae cosas y empieza ahí y ves que de repente está trapeando, pero con el trapeador para arriba y con el palo hacia abajo. ¿Ella está siendo humilde? Sí, porque está renunciando a un estatus y aunque a lo mejor no lo sabe hacer, está intentando hacerlo y quiere hacerlo. ¿En qué lugar estamos nosotros el día de hoy? ¿Venimos porque renunciamos a lo que tenemos y queremos de verdad ser humildes y mover a Dios a misericordia, o lo hacemos por tener un estatus al cual no vamos a renunciar para poder ser humildes? Porque así no va a hacer el Señor las cosas como nosotros queramos. Hay que pagar un precio. Hay que renunciar a algo. Y a veces nos cuesta tanto trabajo renunciar a nosotros mismos. Vamos a Lucas 18:10. Y este pasaje ya lo hemos leído muchas veces y vamos a leerlo un poco rápido para pasar a lo demás. ¿Ya lo tiene? Lucas 18:10. Y dice la palabra que están 2 hombres, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Publicano qué quiere decir? ¿Un cobrador de impuestos o un político corrupto de esa época? De esa época. ¿Ok? No nos vayamos más allá. Estamos hablando de allá, no de acá. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y a veces oímos, no soy como aquellos hombres, Señor, no digo quién porque me cortan el cuello. Casi así estaba, ¿no? Este cuate. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 12, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que tengo. He escuchado allá en algunas iglesias de otro lugar que hay gente así. Y entonces en el versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí,
pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes de que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces dice que él bajó a su casa tranquilo, sin broncas. Lo que hagamos en lo secreto, el Señor nos lo recompensará en público. A veces venimos y estamos orando y levantamos nuestras manos y decimos: sí, Señor, yo aquí contigo y no sé qué y no sé cuánto, y salimos y seguimos siendo los mismos. Seguimos gritando, seguimos diciendo groserías, seguimos viendo pornografía, seguimos tomando, seguimos drogándonos, seguimos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Pero venimos aquí y decimos: yo vengo y diezmo, Señor, y traigo todo lo que tengo ante ti, gritando así que todo mundo se dé cuenta, Señor, que yo sí diezmo, yo sí ofrendo, Señor. Escuchen allá. Casi se pone en un altavoz para que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo. Cuando dice que el otro ni siquiera quería voltear sus ojos y fue recompensado. En aquellos tiempos los fariseos se sentían más porque pues ayunaban, diezmaban, se portaban bien, y ellos sentían así como que yo sí ayuno. Yo sí ayuno, Jorgito? Aunque me veas la panza, pero no es de alimento, es porque el Señor ya me hizo así. Y no es que la ropa ya no me quede, es que cuando mi mujer la lava encoge. Eso se lo aprendí al pastor Isaac. Y andamos a veces así por la vida, ¿no? Como echándonos flores y diciéndonos que somos aquellos, y vemos que el otro se daba golpes de pecho, ¿no? Y de ahí creo que la Iglesia Católica tomó esa parte de: ay, sí, yo, Señor, por mi culpa. Pero no hay un arrepentimiento verdadero, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios entonces? Ser humildes, en humildad. Y nos cuesta trabajo porque no la ejercitamos, porque no tenemos a veces el concepto de lo que es esa parte. Apocalipsis 3:17. Vámonos un poco rápido, que todavía me falta un poco. Apocalipsis 3:17. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Está fuerte, ¿no? Pero entonces ya nada más déjate y dile: ay, Señor, aquí creo que hay otra rebabita, quítala porque estorba. Estorba, Señor. Esa rebaba, cuando paso junto a alguien más, a veces me atoro y lastimo a la persona de al lado y le hago daño. Quítala, Señor. No quiero hacerle más daño a la persona junto a la que paso, ni quiero lastimar sus vestiduras de la otra persona. Eso sería lo que tendríamos que decir, pero a veces decimos: ay, Señor, mejor quita ese que no pase junto a mí, porque siempre se atora donde traigo esta rebabita. Es diferente, ¿verdad? No es lo mismo. Lucas 18:14, no lo busques, ya lo leímos, y dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que esa frase deberíamos de ponerla en un cuadrito ahí en nuestra casa y que no se nos olvide esa parte. Ahora sí, vámonos a primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí lo dice. Bien sencillo.
Dice el pastor Isaac, es bien fácil vivir el evangelio. Yo no sé por qué nos complicamos. Hay que acercarnos a Dios con humildad. Hay que ser humildes. El rey Salomón, dice la escritura, que era una persona exitosa. Tuvo dinero, tuvo sabiduría, tuvo mujeres, tuvo un poderío, tuvo un ejército poderoso. Pero él mismo dice y reconoce en la escritura, en Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. ¿Ya lo tiene? Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la ¿qué? De la humildad, del temor de Jehová. El rey Salomón lo dijo, alguien que tuvo éxito. Él reconoció y dijo, sé humilde y teme a Dios. Sé humilde y teme a Dios. Mateo 11:29. Ahora sí andamos así rápido, pero los veo como que se están durmiendo, pero eso nos ayuda. Mateo 11:29. ¿Ya lo tiene? Ok, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow. ¿Quién es el modelo a seguir? El Señor Jesús. Y Él nos está diciendo, nos está dando instrucciones de qué manera hacerlo. El Señor Jesús es al que tenemos que seguir. Y si dice que somos imagen y semejanza de Él, pues entonces hay que pedirle si nos falta ese carácter y decir, Señor, haznos como tú, porque yo no puedo. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. ¿Ya lo tiene? Ok, en el es 2:8 y nada más vamos a leer una parte y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Está hablando del Señor Jesús. Nos cuesta trabajo humillarnos porque no lo tenemos a Él a veces, o no dejamos que Él sea el que tome el control en nuestras vidas. Queremos hacerlo nosotros y por eso nos duele más. Y lo vemos cuando a nuestros hijos les dices, oye, ve a hacer esto. Y el niño va y lo hace, pero a veces quiere hacer más. Y tú le dices, no vas a poder. No, sí puedo, te vas a machucar. No. Y se machuca el dedo. Ya ves, te dije. Porque lo quiso hacer él en sus fuerzas. Porque él creyó que ya estaba listo para hacerlo y todavía no tenía edad. A veces nos pasa así. Queremos hacer de más también. Debemos tener un equilibrio en nuestra vida. Dice ahí en la escritura en Mateo, regresando otra vez al versículo 3, Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes heredan un reino? Los príncipes, ¿no? Los que son hijos de un rey. Y entonces, ¿cómo vamos a heredar un reino? Porque si soy hijo o no soy hijo. Bueno, pues si soy hijo, entonces ¿cómo? Pues entonces voy a heredar ese reino, pero dice que primero, que bienaventurado el que es pobre de espíritu, ¿no? Entonces, para que yo pueda heredar eso, tengo que reunir ciertos requisitos y el primero es ser hijo de un rey. ¿Qué pasaría si ahorita, con este rollo que hay ahora de la genética y tanto descubrimiento que se hace y todo la tecnología tan avanzada, que dijeran, a ver, Jorgito, vamos a extraer tu ADN y vamos a ver quién es tu papá? Y ahí va el Jorgito, ¿no? Pues va, órale, sáquenle, aquí estoy. Tu ADN espiritual.
Órale, ya ahí está el Jorgito. Ya están estos cuates revisando. ¿Qué crees? Que hay residuos todavía de orgullo, de vanidad. ¿De quién es hijo entonces? De Satanás. Y entonces viene el Señor con sus herramientas y dice: a ver, Jorgito, pues voy a quitar todo eso que no sirve de hijo. Y viene con sus herramientas: la pobreza, meterte en desierto, meterte en prueba. Y el Jorgito, viendo eso, dice: chin, no, Señor, no, mejor, ¿sabes qué? Ni te molestes, si yo puedo hacerlo solito. Dame chance, o sea, no seas así. Y el Señor dice: ok, hazlo. A veces tenemos la oportunidad, tú y yo, de quitar eso solitos. ¿Cómo? Humillándonos. No hay necesidad que el Señor traiga toda su herramienta para quitar eso de nosotros. Y entonces la próxima vez que venga y diga: a ver, vamos a hacerte un examen otra vez, Jorgito, a ver cómo va esta situación. Y otra vez extraen el ADN espiritual y revisan y dicen: no hay residuos de orgullo. ¿De quién es hijo? Del Rey. Y entonces viene el Señor Jesús y le dice: vas a heredar el reino de los cielos, porque eres hijo del Rey. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele si en nuestro ADN está limpio de esos residuos de orgullo y de vanidad. Porque a veces nos cuesta mucho trabajo. Dice la Escritura que el Señor Jesús se humilló a sí mismo y fue a la cruz por ti y por mí. Y a veces eso se nos olvida. De ti depende si quieres que el Señor te humille en público. O le vas a decir: no, Señor, dame chance, yo lo hago. Dame otra oportunidad. Porque te amo, porque sé que vas a hacer grandes cosas en mi vida. Bienaventurados los que se humillan a sí mismos, porque desaparecen el orgullo y se convierten en hijos de Dios y heredan el reino de los cielos. Ocupemos las circunstancias que estamos pasando para decirle al Señor: quita, Señor, si hay todavía residuos de orgullo, de vanidad, porque quiero heredar el reino de los cielos, Señor. Pedir perdón, tan fácil que es pedir perdón. Pero nos cuesta tanto trabajo, porque nuestra mentalidad de como hombre de decir: yo pedirle perdón a mi esposa si ella fue la que me ofendió. No, en mi casa me enseñaron que yo soy hombre. Yo no tengo por qué irle a pedir perdón si ella fue la que me ofendió. Y no voy. Y ahí después estamos pagando las consecuencias, ¿no? Por nuestra boca. Tan fácil es llegar y decirle: ¿sabes qué? Perdóname. Sí, o sea, sé que pues que a lo mejor no soy una persona como tú quisieras, pero perdóname. O sea, sé que me ofendiste, pero hoy vengo y te pido perdón, porque a lo mejor yo provoqué que tú me ofendieras en la manera en que yo me comporto, porque no soy un caballero contigo y eso a ti te molesta.
Tan fácil que es acercarnos a pedir perdón. Y lo vemos desde el principio en la Escritura, cuando Eva le da de comer del fruto a Adán y después viene el Señor, viene Dios y le dice a Adán, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Es que la mujer que tú me diste, Señor. Tan fácil hubiera sido que Adán le hubiera dicho, perdóname, Señor. No estuve cuidado ni estuve al pendiente de mi mujer ni de lo que hacía. Desde ahí vemos que traemos arrastrando eso. Pero viene el Señor Jesús y te dice, sí se puede. Carga mi yugo. Porque es fácil y ligero. ¿Cuánto trabajo nos cuesta ir a pedir perdón? ¿Por qué le voy a pedir perdón? Si siempre me está ofendiendo, si siempre me está haciendo caras. ¿Tienes algo que renunciar? ¿A un estatus que renunciar para llegar ante la presencia del Rey? Cuando tú obedeces a esa instrucción de Dios, te estás humillando a ti mismo como lo hizo el Señor Jesús. A veces soportamos como hombres que allá afuera el jefe nos grite, el jefe te ofenda, sales a la calle y permites que el de la combi te la miente, te diga hijo de no sé qué, de no sé cuánto y te diga cuantas cosas quiera y tú ni en cuenta. Dejas que hasta el perro te ladre y te mordisquee ahí, un perro chihuahua y... Ah, pero llegas a tu casa y tu mujer te dice, ¿ya llegaste? Sí, ya llegué, ¿qué no ves o qué? Y empiezas a gritar y ahí sí te desquitas con tu mujer. ¿Por qué no lo hiciste allá afuera? Porque sabías que te iban a dar una paliza o porque sabías que algo te iba a pasar. Ahí sí te sentiste vulnerable. Ah, pero aquí en tu casa sí llegas y gritas y mandas y dices, ah, no me molesten. Corre a los niños de aquí porque vengo muy cansado y quiero dormir. No me hagan ruido. Vengo muy cansado de trabajar. Ahí sí nos ponemos bravos, ahí sí nos ponemos gallitos. Soportamos lo que allá afuera nos hagan y nos digan, pero en nuestra casa mando yo. Por eso les decía, el Señor no se equivoca, nos tocó la mujer que nos tenía que tocar. Y si tú estás pasando situaciones en tu matrimonio y dices, ya no soporto a mi mujer, pues te tengo una noticia que el Señor la puso ahí por algo, porque quiere limar y quiere quitar todo ese orgullo y esos residuos que hay todavía ahí en nuestra vida. Para que seas hijo del Rey. Por eso viene Dios y te dice, porque te amo tanto, por eso puse esa mujer a tu lado para que quite todo ese orgullo, toda esa vanidad, porque quiero que heredes el reino de los cielos. Y igual mujer, ¿cuánto trabajo cuesta llegar y decirle, perdóname amor? También es el varón que te tocó, mujer. Aunque tú digas, no va a cambiar, es bien flojo, no le gusta bañarse. Pues por algo el Señor lo hizo así, y si el Señor lo ama así, bueno, pues a ti qué, y si tú lo escogiste así también, bueno, pues ahí está. Pero Dios quiere hacer algo en tu vida a través de ese varón. No estoy hablando de nadie, ya vi que voltearon a ver a varios, ahí te hablan. No estoy hablando de nadie. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que dispongas tu corazón el día de hoy al Rey. Y empieza a hablar con Él y empieza a decirle, oye Señor, ¿sí soy hijo tuyo? Y si todavía no lo soy,
Quita de mí, Señor, esos residuos que todavía están ahí. Ese orgullo que no me deja, Señor, avanzar para heredar, Señor, el reino de los cielos. Sé, Señor, que tú me amas tanto, que a veces nos metes en circunstancias, Señor, de las cuales nos quejamos todo el tiempo. Pero hoy he entendido, Señor, que esas circunstancias es para hacerme crecer y para quitar, Señor, ese orgullo. Pero precioso Espíritu Santo, sé tú hablándonos antes de que venga el Señor a meternos en prueba, en enfermedad, en desierto. Quiero ser obediente a ti y quitar yo ese orgullo, Señor. Humillarme a mí mismo para que seas tú el que crezca. Para que seas tú, Señor, formando tu carácter en mi vida, Señor. ¿Cuánto trabajo nos cuesta pedir perdón? Pero yo te pido, Señor, que ponga, Señor, esa capacidad de pedir perdón a aquellos que me han ofendido, Señor. Aunque para el mundo no sea lo correcto y digan, es que eres un menso, ¿por qué vas y le pides perdón si él fue el que te ofendió? Porque el Señor Jesús quiere que sea su hijo. Y en obediencia y humillándome a mí mismo vengo y hago lo que el Señor me dice. Yo sé que durante la semana el Señor te va a mostrar a quién tienes que pedirle perdón. Y hazlo en obediencia. No te quedes con las ganas, es una instrucción de parte de Dios. ¿Quieres heredar el reino de los cielos? Humíllate. Y no lo digo yo, lo dice Él. Y te puedo decir que la próxima vez que nos veamos me vas a decir, hoy fui a pedir perdón o tal día fui a pedir perdón y algo maravilloso pasó en mi vida. Porque hoy ya no siento esa carga que sentía. Porque hoy pude experimentar algo sobrenatural de parte de Dios. Si el Señor habló a tu vida y quieres de verdad que haya un cambio en tu vida, quieres aprender a pedir perdón, quieres aprender a humillarte a ti mismo para que Él sea exaltado, ponte de pie ahí en tu lugar y levanta tus manos.